Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 10, que está conformado por Tobar Ortega Carlos Antonio, Torres Alcala Jocelyn Guadalupe y su servidora Trujillo Bañales Valeria. Nosotros les vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial sistémica. Bueno, como pequeña introducción, tenemos que hoy en día se han incrementado ciertas enfermedades de tipo crónico-degenerativas, como lo es la hipertensión arterial. Esto es en su mayoría, aunque no siempre, debido a estilos de vida deficientes en la población, lo que implica dietas inadecuadas y falta de actividad física. Y para los objetivos de nuestra exposición tenemos describir qué es la hipertensión arterial, identificar los factores que provocan hipertensión arterial, reconocer los puntos importantes de la fisiopatología de esta enfermedad, y conocer los parámetros normales, el tratamiento y cómo se lleva a cabo la detección y el diagnóstico de la hipertensión arterial. Bueno, vamos a empezar con qué es la hipertensión arterial. Para esto necesitamos definir qué es la tensión arterial. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. Durante este ciclo, el corazón se va a relajar permitiendo que se llene de sangre. Esto se conoce como diástole. Posteriormente, el corazón se va a contraer permitiendo la expulsión de la sangre, lo que se conoce como sístole. Cuando nosotros vemos cifras elevadas en la tensión o presión arterial, el corazón va a necesitar un mayor esfuerzo para seguir bombeando. Esto puede traer como consecuencia que los vasos sanguíneos se vayan dañando de manera progresiva, facilitando la aparición de enfermedades cardiovasculares. Y pasando ahora sí al concepto de hipertensión arterial, tenemos que esta es una enfermedad de origen multifactorial y se da cuando hay un aumento sostenido en la presión arterial sistólica, diastólica o en ambas. En una persona que no tenga enfermedades cardiovasculares o diabetes, va a haber hipertensión arterial cuando la cifra sea mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio, y cuando la persona tenga una enfermedad cardiovascular o diabetes, va a haber hipertensión arterial si la cifra es mayor o igual a 130/80 milímetros de mercurio. Dentro de la etiología tenemos que esta se divide en primaria o esencial y en secundaria. En la primaria tenemos que esta es la más común de los casos y no hay una causa orgánica identificable, lo que quiere decir que puede deberse a múltiples factores, como pueden ser la herencia o factores ambientales. Dentro de este va más enfocado al estilo de vida o a los factores modificables, como pueden ser la alimentación, en la cual puede haber una excesiva o un excesivo consumo de sodio, la obesidad, la inactividad física y el sedentarismo. Y dentro de la secundaria tenemos que en esta sí hay una causa orgánica identificable. Esta es muy poco común y ejemplos pueden ser el síndrome de Cushing y la coartación de la aorta. En epidemiología tenemos que 1 de cada 4 mexicanos padece hipertensión arterial, lo que equivale a 31 millones de personas más o menos, de las cuales el 40% desconoce o ignora que tiene esta enfermedad y del 60% que conoce el diagnóstico, solamente la mitad lo tienen controlado. Tenemos que, según la Encuesta Nacional de Nutrición, las 5 entidades federativas con población de 20 años y más con diagnóstico médico previo de hipertensión arterial son Campeche con el 26.6%, Sonora con el 24.6%, Veracruz con el 23.6%, Chihuahua con el 22.6% y Coahuila con el 22.4%. Se estima que en el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión. 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres tenían hipertensión, y 1 de cada 5 personas hipertensas la tiene controlada. Respecto a la clasificación, tenemos que según la norma oficial mexicana 030 SSA2, nos muestra este cuadro en el cual nos divide los valores de la presión arterial en 7 categorías. La primera es la óptima, después la presión arterial normal, la presión arterial fronteriza, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3 y la hipertensión sistólica aislada. En esta vemos un aumento de la presión arterial sistólica, pero una disminución de la presión arterial diastólica. Es importante conocer estos valores, ya que entre más alto sea el valor de la presión arterial, más riesgo va a tener la persona de sufrir un daño a su corazón. Entonces también es importante conocer las complicaciones que más adelante se van a abarcar y conocer los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de sufrir un daño, como pueden ser el tabaquismo, la exposición al estrés, la obesidad, el sedentarismo, una dieta inadecuada o la inactividad física.
Ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la hipertensión arterial. El volumen intracelular es el primer determinante de la presión arterial a lo largo de la vida. El sodio es el ion extracelular predominante y está determinado por el volumen extracelular. Cuando la ingesta de cloruro de sodio excede la capacidad del riñón para poder excretar sodio, se produce una expansión del volumen y aumento del gasto cardíaco. La disminución de la capacidad de excreción renal de sodio produce daño intrínseco, aumento de la reabsorción de sodio tubular y estimulación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el regulador de la homeostasis cardiovascular, de la presión, volumen y señales por quimiorreceptores y de las catecolaminas endógenas. Estas son la norepinefrina, epinefrina y dopamina. La norepinefrina y dopamina son sintetizadas a nivel neuronal y su efecto depende del receptor que estimule. La epinefrina es sintetizada en la médula adrenal y se libera a la circulación. Los receptores adrenérgicos son el alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Los receptores alfa son mayormente estimulados por la norepinefrina. El alfa 1 está localizado en las células postsinápticas y produce vasoconstricción. El alfa 2 se encarga de la retroalimentación negativa. El beta 1 es un inotrópico, cronotrópico positivo y estimula la secreción de renina. Y el beta 2 se encarga de la vasodilatación del músculo liso. Los niveles circulantes de las catecolaminas afectan el número de receptores adrenérgicos. En cuestión del varorreflejo, este es el mecanismo primario para amortiguar las variaciones en la presión arterial. Ahora vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es el mecanismo regulador de la presión arterial de manera primaria vía vasoconstricción. En este se sintetiza angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, y aldosterona, que se encarga de la reabsorción de sodio. La renina es sintetizada en las células yuxtaglomerulares y en la mácula densa, en el riñón. Esta se encarga de la disminución del transporte de cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, en la mácula densa, de la disminución de la presión en la arteriola aferente y de la estimulación simpática vía beta 1. En el hígado se sintetiza angiotensinógeno, que conjunto con la renina forman angiotensina 1. Después la enzima convertidora en angiotensina, que está localizada primariamente en la circulación pulmonar, convierte la angiotensina 1 a causa de la inactivación de la bradiximina y la convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y es un estímulo para la secreción de aldosterona en la zona glomerular. También es un potente mitógeno y estimula las células del músculo liso y el crecimiento de miocitos. La aldosterona es un potente mineral corticoide que aumenta la reabsorción de sodio a través del ENaC, que es el canal de sodio epitelial, localizado en la porción apical de las células principales, que son los túbulos colectores, y efecto que neutraliza al intercambiar el sodio por potasio e hidrogeniones. El estímulo continuo de esta genera hipocalemia y alcalosis. Bueno, en el cuadro clínico tenemos que muchas de las personas que presentan hipertensión arterial no lo saben, debido a que no presentan signos o síntomas. Es por eso que esta enfermedad es llamada la enfermedad silenciosa, porque no hay un signo o síntoma que nos alerte o que sea específico de esta enfermedad. Entonces, lo que podemos hacer es estar conscientes de los riesgos que pueden aumentar la probabilidad de padecerla y hacer un cambio significativo en nuestro estilo de vida. Pero algunas personas con esta enfermedad pueden presentar acúfenos, cefalea, fosfenos, mareo, epistaxis, ritmo cardíaco irregular, parestesias, confusión, fatiga, dolor torácico o náuseas. En la detección de los adultos, lo primero que tenemos que hacer es medir la presión arterial. La norma oficial mexicana 030 recomienda hacerlo con un esfingomanómetro de mercurio, ya que este es más preciso que los demás, pero en muchas instituciones ya no se utiliza, así que también recomienda el esfingomanómetro aneroide siempre y cuando esté calibrado. Este se debe calibrar cada 2 años. Bueno, una vez que ya tenemos los valores de la presión arterial, lo vamos a clasificar en una de las categorías que ya se mencionaron anteriormente. Una vez que los tenemos, vamos a
a ver que en la presión arterial óptima y normal simplemente se va a llevar una terapia conductual y la detección se va a hacer cada 3 años. Esto se va a informar por medios de comunicación o por campañas que hacen la misma clínica. Después tenemos que en la hipertensión arterial fronteriza se va a llevar el tratamiento conductual e integral y la detección semestral. Se le va a invitar a la persona a disminuir el consumo excesivo del sodio, a hacer actividad física, a llevar a cabo estilos de vida más saludables. Después tenemos la hipertensión arterial grado 1, grado 2 y grado 3, en el cual ya se va a llevar un tratamiento conductual y una terapia integral. En el caso de que ya tengamos un valor que lleve a la hipertensión arterial grado 1, se va a llevar a la confirmación diagnóstica mencionada en las siguientes diapositivas. Ahora yo les voy a hablar acerca de las pruebas diagnósticas que son necesarias para llevar a cabo el diagnóstico correcto de la hipertensión arterial. Después de que en una consulta con el médico haya salido una cifra de hipertensión arterial, el médico va a indicar la automedición de la presión arterial. Una es para verificar que el diagnóstico sea correcto, que efectivamente es hipertensión arterial. La segunda es durante la introducción o intensificación del tratamiento hipotensor para ver que éste esté actuando de manera adecuada. Y la tercera es para la monitorización del paciente o del enfermo a largo plazo para ver el avance que tiene su enfermedad. Las siguientes son pruebas de laboratorio. Lo primero es un hemograma que muestra el nivel de hemoglobina y de hematocrito que tiene el paciente. Los segundos son los niveles séricos de sodio, potasio, la glucosa que debe tomarse en ayunas, la creatinina y la estimación de filtración glomerular según la fórmula seca de EPI o MDR, el ácido úrico, el colesterol total, las lipoproteínas de alta y baja densidad y los triglicéridos. Después es un examen de orina con valoración microscópica, la valoración de la proteinuria con tira reactiva y valoración de la albuminuria. Luego es un ecocardiograma de 12 derivaciones en cada enfermo. También hay pruebas recomendadas en caso de que sea necesario ampliar el diagnóstico el proceso diagnóstico. La primera es el porcentaje de hemoglobina glucosilada. Si la glucemia es mayor a 5.6 milimoles sobre litro o 102 miligramos sobre decilitro, o previamente se ha diagnosticado con diabetes mellitus. La segunda es determinación cuantitativa de la proteinuria en caso de que haya dado un resultado positivo en la tira reactiva. La tercera es la determinación de la excreción urinaria de sodio y potasio en 24 horas. Luego es un mapa que significa monitorización ambulatoria de la presión arterial y autocontroles de la presión arterial en casa. Luego es una ecocardiografía indicada en la valoración del grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo y el riesgo cardiovascular. Y luego está el Holter, que es un ecocardiograma en caso de arritmia. Continuando con las pruebas para ampliar el diagnóstico, tenemos también la ecografía de arterias carótidas con el fin de establecer el índice íntima media y la presencia de lesiones arterioscleróticas. Luego está la ecografía de las arterias periféricas y del abdomen. También se necesita una valoración de velocidad de onda del pulso y la valoración del índice tobillo-brazo. Tenemos también el examen del fondo de ojo en enfermos con hipertensión arterial resistente o difícil de controlar para detectar los cambios correspondientes al estadio 3. También tenemos pruebas indicadas en atención especializada. Una es el estudio de complicaciones vasculares cerebrales, coronarias, renales y periféricas. Estas son obligatorias en caso de la hipertensión arterial resistente o complicada. Y la otra es, se debe realizar otras pruebas según la sospecha de las distintas formas de hipertensión arterial secundaria. Estas las va a indicar el médico. Para detectar la hipertensión arterial secundaria también debe de haber un proceso diagnóstico. Una es el aumento del tamaño renal a la palpación. Esto puede indicar degeneración renal poliquística.
La segunda son soplos vasculares o cardíacos en la auscultación. En el abdomen puede ser hipertensión renovascular, en la región precordial o en el tórax es coaortación u otra enfermedad de la aorta. También puede ser enfermedad arterial de miembros superiores. Luego está el pulso débil y tardío en arterias femorales y presión arterial en extremidades inferiores más bajas que en la presión arterial media de los brazos. Puede ser coaortación u otra enfermedad de aorta y puede indicar enfermedad arterial de los miembros superiores. La otra es diferencia del valor de la presión arterial entre brazos, es coaortación o estenosis de la arteria subclavia. Y luego está la manifestación de complicaciones orgánicas, por ejemplo, las alteraciones del fondo de ojo o la hipertrofia ventricular izquierda. También está el efecto de bata blanca. Este se define como el aumento de la presión arterial en algunas personas durante las mediciones efectuadas por un médico o un enfermero. En esta situación se debe realizar la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Si en las mediciones clínicas los valores de la presión arterial corresponden a los de la hipertensión arterial y en las automediciones o en el mapa se obtienen valores normales, esto indica una hipertensión arterial de bata blanca. Al contrario, si los valores son normales de la presión arterial en las mediciones clínicas y son aumentadas en las automediciones o en el mapa, la hipertensión arterial puede ser enmascarada. De igual manera, tenemos la pseudohipertensión. Esta es más común en ancianos. Los valores de la presión arterial media empleando un método auscultatorio pueden estar significativamente elevados por el aumento de la rigidez arterial, la induración de la pared, lo que provoca la aparición y desaparición más temprana de los tonos. Se puede confirmar dicho estado si se palpa la onda de pulso después de inflar el manguito por encima de la presión sistólica. No se puede presionar lo suficiente la arteria con el manguito del esfingomanómetro. Además, la ausencia de lesiones orgánicas relacionadas con la hipertensión arterial también sugieren pseudohipertensión. En estos casos, se debe utilizar aparatos de técnica oscilométrica para medir la presión. Ahora vamos a hablar de las complicaciones de la hipertensión arterial. Tenemos el ataque al corazón. La hipertensión arterial puede causar arteriosclerosis, que es el engrosamiento de las arterias, lo que puede conducir a un ataque cardíaco. El evento vascular cerebral. Cuando la arteriosclerosis afecta los vasos del cerebro, puede ocurrir un bloqueo de sangre o un derrame por rotura de los vasos. El aneurisma, que es a causa del aumento de la presión, puede hacer que un vaso sanguíneo se debilite formando un aneurisma. La insuficiencia cardíaca, que bueno, para bombear la sangre a sus vasos el músculo del corazón se puede llegar a engrosar. El músculo engrosado tiene mayor dificultad para bombear sangre a todo el cuerpo. El engrosamiento o rotura de los vasos sanguíneos oculares, que esto puede resultar hasta la pérdida de la visión. También tenemos el síndrome metabólico, que este es un síndrome que es un grupo de trastornos del metabolismo del cuerpo, incluyendo el aumento de peso, el aumento de la presión sanguínea y altos niveles de insulina o de glucosa en su defecto. En cuanto a tratamiento, tenemos primero el tratamiento no farmacológico. En la hipertensión arterial, etapas 1 y 2, el manejo inicial del paciente será de carácter no farmacológico durante los primeros 12 y 6 meses respectivamente. Este manejo incluye alimentación saludable, reducción de la ingesta de sal, control de peso, control de los niveles del colesterol, disminución de la ingesta de alcohol, evitar o dejar el hábito de fumar y realizar una actividad física constante. Después está el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico deberá ser individualizado y de acuerdo con el cuadro clínico, tomando en cuenta el método de acción, las indicaciones y las contraindicaciones, los efectos adversos, las interacciones farmacológicas, las enfermedades concomitantes y el costo económico. La administración de medicamentos solo puede ser autorizada por el médico y deberá ser utilizada en las dosis indicadas por el mismo. De acuerdo a las guías de práctica clínica, para el inicio se debe recomendar el mantenimiento de los tratamientos, tanto para monoterapia como combinada, diuréticos tipo tiazidas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, calcio antagonistas o beta bloqueadores.
Se debe iniciar el tratamiento como monoterapia utilizando diuréticos de tipo tiazidas. Se debe utilizar fármacos de primera línea como prescripción razonada a dosis bajas y se debe ir incrementando gradualmente. Esto es dependiendo de la respuesta y control de la presión arterial que tenga el paciente. Luego, se debe administrar las dosis máximas de los fármacos prescritos antes de agregar un segundo o tercer fármaco en el régimen elegido. En caso de requerir la combinación de 3 fármacos, se recomienda 1 tiazidas más 2 inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 más 3 calcio antagonistas. No se debe combinar IECAS y ARA2 en un mismo régimen terapéutico para pacientes con hipertensión arterial sistémica. Por último, tenemos el tratamiento quirúrgico. Hasta la fecha no se ha patentado algún procedimiento quirúrgico para tratar la hipertensión arterial, aunque a lo largo de la historia se han hecho varias pruebas y estudios. El más reciente fue en el año 2017 y 2018. Este fue liderado por la Universidad Queen Mary de Londres del Reino Unido. Se realizó en el Hospital San Bartolomé a 146 personas, a las cuales se les llevó a cabo una operación de 1 hora llamada denervación renal, en la que consiste utilizar energía de ultrasonido para interrumpir los nervios entre los riñones y el cerebro, los cuales llevan las señales para controlar la presión arterial. A pesar de que este dio un resultado positivo en el 66% de las personas que fueron sometidas, aún no ha sido patentado. Bueno, tenemos como manera de conclusión que la hipertensión arterial es una enfermedad cuya tasa de morbimortalidad se ha incrementado en los últimos años, por lo que es fundamental hacer énfasis en la prevención de la misma. Esto implica que hay que orientar a la población sobre cómo llevar estilos de vida saludables, invitarlos a que asistan a los centros de salud o a las unidades de medicina familiar en donde podrán obtener información sobre la enfermedad y llevar a cabo la detección temprana para evitar complicaciones. Asimismo, si las personas ya tienen hipertensión, pues informarles sobre la importancia que tiene llevar un adecuado apego al tratamiento, ya que esta es una enfermedad que disminuye la expectativa y calidad de vida. Esto fue todo de nuestra parte, esperemos que hayan entendido el tema y que hayan aprendido algo nuevo, o en su caso, si ya lo sabían, pues que hayan reforzado el conocimiento, y aquí les dejamos nuestras referencias bibliográficas por si quieren consultar alguna.